Labios de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a contar la historia de una de las guerras más famosas y raras que ha tenido la humanidad, la Guerra Fría. Y no digo que fue rara por llamarse fría, que si es un nombre bien raro por una guerra, solo sería más raro que se llame la Guerra Tibia, que es este país contra aquel. Ay no, yo en verdad no me decido, yo mejor me voy. Que si se pueden ver, en verdad sería una buena guerra porque no pelean. Pero no, la Guerra Fría no fue rara por llamarse fría, no. La Guerra Fría fue rara porque no fue un conflicto directo entre dos países o entre muchos países, como usualmente son las guerras, sino fueron décadas de pasivo-agresividad entre un país y otro y que, este dijo esto, pues yo le voy a decir aquello, no le hablo, él no me habla, se acabó. La Guerra Fría se puede decir que fue la medida de penes entre países más grande de la historia de la humanidad. Así que bueno, tomemos nuestros carnets de espías y vayamos a husmear la historia de la Guerra Fría. Primero vamos a responder las preguntas básicas. Número 1. ¿Un espía usa carnet? La verdad es que creo que no, porque si se lo descubren sería el peor espía del mundo, así que no, un espía no usa carnet. Número 2. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un conflicto ideológico, político y económico que tuvo lugar principalmente entre los Estados Unidos de Norteamérica y la extinta Unión Soviética. Este conflicto duró desde 1945, justo después de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques mundiales enfrentados. El bloque de Occidente, liderado por Estados Unidos, y el bloque de Oriente, liderado por la Unión Soviética. El nombre de la Guerra Fría fue acuñado por el escritor inglés George Orwell, luego que escribió un ensayo en 1945 donde hablaba de los peligros de las guerras nucleares y que una guerra nuclear sería fría. De ahí viene ese nombre. Es importante recordar que George Orwell es un duro escritor contra el comunismo. Tiene obras muy famosas como La Rebelión de la Granja y 1984, que a su vez esto hace que la década de 1980 sea la década en la que dos grandes escritores y mentes de la humanidad tienen sus obras más grandes con años de esa década. Tenemos por un lado a George Orwell con 1984 y a Taylor Swift con 1989. Grandes mentes de la humanidad. Ahora sí, dejemos hablar de grandes artistas y volvamos a la Guerra Fría. En febrero de 1945 se reunieron en la conferencia de Yalta en Crimea, antes la Unión Soviética, luego Ucrania y ahora supuestamente la quiere Rusia. Se reunieron los líderes de los países aliados contra los nazis. Estaban Roosevelt por los Estados Unidos, Churchill por el Reino Unido y Stalin por la Unión Soviética. Durante esta conferencia se iba a decidir cómo se iba a dividir Europa una vez terminada la guerra. Pero esta conferencia, aunque lograron decidirlo, generó conflicto y tensión, porque ¿quién iba a sospechar que dividir un continente a dedo iba a generar conflicto y tensión? Si ni siquiera se puede picar una torta bien sin que haya conflicto y tensión entre las tías y que el pedazo de ella es más grande y el mío. Además, que esta reunión fue rarísima porque la guerra aún no había finalizado. O sea, podía ser que la perdieran y esa reunión terminara en nada. Por suerte sí tuvo sentido esa reunión porque 2 meses después Alemania asume la derrota, y con asumir la derrota quiere decir Hitler se suicida, que es una buena forma de decir que asumió la derrota. De esta forma es como entre esa división se determina que Alemania quedaría dividido en 4 grandes bloques. Un bloque para Estados Unidos, un bloque para el Reino Unido, un bloque para Francia y un bloque para la Unión Soviética. Pero esos 4 bloques a su vez estarían divididos en 2 grandes bloques. El bloque del este y el bloque del oeste. El bloque del oeste sería de todos los países occidentales, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Y el bloque del este sería de la Unión Soviética. Sin embargo, luego de que se dividieron todo y quedaron bien, los conflictos ideológicos entre ambas culturas, el capitalismo por un lado y el comunismo por otro, fueron escalando, y ahí es cuando los del este dijeron, yo creo que la Unión Soviética no es tan amiga nuestra como nosotros creemos. Y es ahí donde en 1947, 2 años después de dividirse, el presidente de los Estados Unidos, Truman, ante el Congreso expuso algo llamado la Doctrina Truman, que consistía en ayudar a cualquier nación que tuviese en peligro de caer bajo la influencia comunista. Es decir, básicamente comenzó una guerra silenciosa contra la Unión Soviética.
De hecho, como resultado de la doctrina Truman, Estados Unidos en la siguiente década se metió en un pocote de guerras intentando que la Unión Soviética no expandiera sus dominios y sí expandir los propios. Entre todas las guerras en las que se involucró se puede hablar de la Guerra Civil Griega de 1946 a 1949, la Guerra de Corea de 1950 a 1953, que de ahí es donde quedan divididas las Coreas que conocemos en la actualidad, que sería una Corea capitalista y occidental y una Corea del comunismo. Y el conflicto más grande en el que se involucró los Estados Unidos durante la Guerra Fría y gracias a esa doctrina fue la Guerra de Vietnam, que duró de 1955 a 1975, 20 años, y que por cierto Estados Unidos la perdió y se considera una catástrofe de políticas. En paralelo a que se hacía eso de la doctrina Truman, también Estados Unidos inició algo llamado el Plan Marshall. ¿En qué consistía el Plan Marshall? Era un programa de ayuda económica destinado a reconstruir Europa después de la guerra, porque yo no sé si ustedes han visto cómo quedó Europa después de la guerra, pero quedó básicamente como cuando un niño de 8 años se va del cuarto y deja los Legos hechos verga. Así quedó Europa. El Plan Marshall ofrecía ayuda a todos los países europeos, incluyendo la Unión Soviética y sus aliados. Sin embargo, la Unión Soviética y sus aliados rechazaron la ayuda porque era una amenaza para el dominio en la región y era una forma en la que los Estados Unidos podían intervenir en las políticas internas de la Unión Soviética. Es así como en junio de 1948 la Unión Soviética bloqueó los accesos terrestres a Berlín Occidental, que estaba controlada por los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Porque para ese momento, aunque Alemania estaba dividida en dos, Alemania del Este y Alemania del Oeste, la capital Berlín quedaba en el este, o sea, en la Unión Soviética. Pero Berlín no era de la Unión Soviética por completo. Berlín a su vez estaba dividida en dos. Estaba Berlín del Este y Berlín del Oeste. La Berlín del Este era de la Unión Soviética y la Berlín del Oeste era de los aliados de Occidente. Entonces era algo rarísimo, era como una matrioshka de capitalismo y comunismo que es muy difícil de explicar a vos, así que les voy a mostrar un mapa de cómo estaba dividida Alemania. Alemania era así. Y Berlín, que está dentro del este, estaba dividida así. El objetivo de Stalin cuando bloqueó a Berlín del Oeste era obligar a los aliados a abandonar esa ciudad y el agarrársela por completo. Pero los aliados dijeron, no señor, usted no me va a quitar la mitad de Berlín. Y la lograron mantener gracias a una cosa llamada el Puente de Berlín, que era abastecer la ciudad a través de soltar paquetes en aviones. Era una locura porque era como Super Amazon. No, Dios mío, ¿qué viene? ¿Será esa mi bicicleta? Ay no, es atún. Igual me sirve porque es que no tengo suministros. Durante la siguiente década, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética no pararon de crecer, eran más duras, y básicamente a todos los países del mundo les tocó elegir un equipo, o los gringos o los soviéticos. Esta división del mundo originó una frontera ideológica llamada el telón de hierro, que así era como se decía a esa manta invisible de ideología que separaba el capitalismo y el comunismo. En Berlín, por otro lado, había algo mucho más que el telón ideológico, porque entonces se empieza a construir el muro de Berlín, que era la separación física y literal de Berlín en dos ciudades, la Berlín occidental y la Berlín soviética. En 1961 fue que comenzó la construcción del famoso Muro de Berlín, que duró varios años, pero se considera que la obra principal fue terminada en un año y finalmente los habitantes de Berlín soviético quedaron atrapados. Familia, amigos, parejas, conocidos, abuelos, abuelas, sobrinos, sobrinas, primos, padrinos, madrinas, quedaron todos divididos de forma arbitraria cuando se levantó ese muro de 41 kilómetros y medio. O sea, si usted quedó de aquel lado, y si quedó de este lado, quedó de este lado y se jodió. Pero no todos los conflictos de esta guerra y tensiones ocurrieron en Europa. No, esto se extendió por todo el mundo, porque del otro lado, en el continente americano, habían países aliados de la Unión Soviética, como es el caso de Cuba. Porque si había algo que le gustaba a los soviéticos de Cuba, además de una buena piña colada que queda muy cerca de los Estados Unidos. Y es así como en 1962 decide, con la ayuda de Fidel Castro, presidente o dictador de Cuba, montar una base militar con misiles soviéticos al lado de los Estados Unidos. Pero el 14 de octubre de 1962, ese mismo año, unos aviones descubrieron que unos barcos soviéticos con unos misiles iban hacia Rusia y Kennedy, el presidente de los Estados Unidos para ese momento, como no es escaparate, nadie dijo, ahí va unos misiles, a mí no me van a joder. Y Estados Unidos en ese momento decide imponer un bloqueo para que los misiles soviéticos no lleguen a Cuba.
Luego, el 28 de octubre de ese mismo año, en negociaciones secretas, Estados Unidos llega al acuerdo en que si los soviéticos no llevan los misiles a Cuba, ellos no invaden la isla. Y luego ahí, los soviéticos se retiraron, Estados Unidos no invade la isla, pero queda con un resentimiento por esa traición, impone un bloqueo y sanciones a este país. Ojo, y esto que les estoy contando ahorita entre Cuba, la Unión Soviética y los Estados Unidos, puede parecer una tontería, pero para ese momento fueron los 14 días en donde el mundo estuvo lleno de miedo y terror porque nunca antes se sintió una posibilidad de una guerra nuclear entre dos potencias como esos 14 días entre Estados Unidos y la Unión Soviética en Cuba. La gente decía, nos vamos a morir todos, maldita sea. De hecho, el mayor miedo del planeta para la década de los 50 y los 60 era una guerra nuclear, porque en primer lugar era muy reciente que los Estados Unidos había tirado no una, sino 2 bombas nucleares en Japón, y segundo, por el potencial científico y tecnológico que estos dos países estaban desarrollando estas armas. Ellos estaban, vamos nuclear, vamos nuclear, vamos nuclear. Ellos tienen una, yo hago 2. Ellos tienen 3, yo hago 4. Era una competencia de bombas nucleares. Ya para 1960, Estados Unidos tenía más de 30.000 armas nucleares y la Unión Soviética no se supo porque todo aquel que preguntó terminó muertico. Al mismo tiempo que se estaban desarrollando todas estas armas nucleares, se empezaron a desarrollar los cohetes porque eran donde supuestamente se iban a lanzar estas armas nucleares. Y es así como comienza lo que se denomina la carrera espacial. Este desarrollo llevó a que los soviéticos pusieran el primer objeto en el espacio. El 4 de octubre de 1947, los soviéticos pusieron en la órbita el satélite Sputnik 1. Luego, el 12 de abril de 1961, la Unión Soviética puso al primer hombre en el espacio, el astronauta Yuri Gagarin. Y un mes después, el 5 de mayo de 1961, Estados Unidos pone al segundo astronauta en el espacio, a Alan Shepard, pero le dijeron, amigo, el segundo no cuenta. Win is win, lo dijo Toretto. Ese mismo año, Estados Unidos inició el proyecto Apolo con la meta de poner al primer hombre en la Luna. La Unión Soviética también se embarcó en ese viaje y aunque tenía un poco más de experiencia en mandar cosas al espacio, fue apenas en 1966 que lanzó el proyecto Soyuz para llegar a la Luna. Pero podríamos decir que fue un poco tarde porque 3 años antes ya Estados Unidos había empezado la carrera por llegar allá y fue cuando el Apolo 11 aterrizó en la Luna que se puede considerar que Estados Unidos ganó la carrera espacial, o al menos eso quisieron considerar los gringos. Ellos dijeron, los rusos, primer objeto del espacio, primer hombre en el espacio, nosotros, primer hombre en la Luna, 2-1, ganamos. Durante las siguientes décadas el conflicto fue escalando, pero mantener estos conflictos le resultó absurdamente caro a la Unión Soviética. Y es ahí cuando en los 80 el presidente soviético Mikhail Gorbachev empezó a hacerle ojitos al capitalismo, decir, yo he sufrido mucho y no tengo dinero, ¿y qué tal si un McDonald's, no? Y es así como el presidente de la Unión Soviética, Gorbachev, y el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, celebran su primera cumbre en Ginebra, Suiza, y se hicieron muy amigos. Que para esa época, ser amigos los soviéticos y los gringos era más peligroso que Romeo y Julieta, peligrosísimo. Pero luego, en 1989, la Unión Soviética, tras la presión y el aislamiento que comenzó a levantar las fronteras, en noviembre empieza lo que se considera la caída del muro de Berlín y al año siguiente se inició la reunificación de Alemania, poniéndole fin a lo que se consideró como la Guerra Fría. Luego, a los pocos meses, otros países se comenzaron a independizar y la Unión Soviética queda disuelta para convertirse en Rusia y todo el resto de países de lo que ahora se conoce como Europa del Este. Entonces, muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Que si usted quiere ganar una guerra y no pelear, tiene que poner un pie en la luna. Así que ya saben, muchachos, si estamos en una fiesta, en una parrilla, y hay gente que no está poniendo plata para comprar nada, ustedes pueden levantar una cortina ideológica y decir, como usted no puso plata, no toca mis tragos, comunista.